Una de las naves porta armamento nuclear en este momento, según el Ministerio de las Fuerzas Armadas de Cuba. Привет. Привет. Les digo hola en ruso básico a los marineros a bordo del Gorshkov. Solo se nos permite subir a la cubierta principal y los marineros rusos vigilan cada uno de nuestros movimientos. En una cubierta por encima de nosotros, donde se ven sofisticados equipos de comunicaciones, un soldado armado con un rifle de asalto hace guardia. ¿Cuba está bien? Bien, muy bien. Cuba está bien. Estos marineros podrían estar luchando en la guerra de Ucrania y parecen disfrutar de la paz y la tranquilidad del Caribe. 23 kilómetros. Los marineros me muestran los sistemas de defensa antimisiles y un cañón que, según dicen, pueden disparar hasta 23 kilómetros de distancia, casi 15.000. Después de lo más breve de los recorridos, nos dicen que es hora de desembarcar. Nos despedimos de nuestros anfitriones rusos. Mientras salimos, este marinero ruso nos cuenta uno por uno, para asegurarse de que nadie se quede atrás para aprender los secretos de un buque de guerra ruso que está atracado a solo 145 kilómetros de la costa de Estados Unidos. Patrick Obman, CNN, La Habana. Y mientras muchos cubanos celebraron la visita del buque ruso, un submarino estadounidense presente en la bahía de Guantánamo está causando descontento entre la población. Autoridades cubanas aseguran que Estados Unidos mantiene una política hostil hacia la isla y esta visita no es bienvenida. Pero para analizar la presencia de estos navíos nos enlazamos con Luis Villamarín, experto en geopolítica, que se encuentra en Bogotá. Luis, gracias por estar con nosotros aquí en Mirador Mundial. ¿Cómo tenemos que tomar esta presencia de estas flotas, tanto la rusa en Cuba como la de los Estados Unidos? ¿Hay algún tipo de tensión? ¿Estados Unidos está mirando con resquemor? ¿Es tan inocente esta presencia rusa en Cuba ahora? Pues muchas gracias por la invitación, Iván. Dijéramos en primera medida que esto es un elemento más de la ruptura frontal que se ha venido haciendo del compromiso que existía entre Estados Unidos y la antigua Unión Soviética, luego con Cuba, de no desatar agresiones. Pero al mirar ya, es una respuesta desafiante a la autorización que hizo el señor Biden en Ucrania. Es un respaldo que le da tácitamente Rusia a sus aliados en Latinoamérica, especialmente Cuba y Nicaragua. Pero también es una provocación directa a Estados Unidos de decirles: nosotros podemos venir aquí hasta el patio trasero si ustedes e instalarles una nave con capacidad de misiles crucero y de misiles ultrasónicos que puede batir objetivos perfectamente a 900 kilómetros, que son más o menos 600 millas, lo cual sería que si está en Cuba le pondrían amenaza por lo menos las ciudades de la costa este del centro de Estados Unidos. Estamos viendo que esto sucede mientras Joe Biden estuvo en el G7, donde hubo una cumbre y se firmó un acuerdo bilateral con Ucrania para mayor ayuda a Ucrania justamente, y una de las cosas que dijo Biden era para mostrarle a Vladimir Putin el apoyo tanto del G7 de Estados Unidos a Ucrania. Esta respuesta quizás rusa que podemos considerar con esta presencia de estos buques ahora en la isla, ¿va en esa línea? ¿Podrían haber mayores demostraciones de fuerza de un lado y del otro, o esto es simplemente una devolución de favores, digamos? Sí, es una provocación porque Rusia no tiene la capacidad de mover una flota tan grande como decir la séptima flota de Estados Unidos en el Pacífico, no la tiene Rusia, y menos por la distancia tendría la capacidad de darle el apoyo logístico, o porque tendría que cruzar por el Canal de Panamá frente a la costa que controla la séptima flota, o tendría que dar la vuelta por el Caribe cruzando el Atlántico frente a las fuerzas de la OTAN. Entonces eso ya sería una limitación muy grande, pero no deja de ser una actitud provocadora y dándole a demostrar al mundo que Rusia no le cede nada a Estados Unidos, y desde luego provocando que Estados Unidos tome otras acciones que llevan la situación a algo impredecible. Vemos que Rusia hace pie aquí en América, en Cuba claramente han sido aliados durante muchísimos años, durante muchísimas décadas. ¿Hay algún otro país amigo de Rusia en la región donde Rusia pueda recalar sus barcos, donde pueda tener buena relación, o en América su único verdadero aliado es Cuba?
No, pues el aliado directo es Cuba, pero Venezuela tiene un contacto grande. Se presume, según dicen algunos analistas de Estados Unidos, que nada de raro tendría que pasar por Venezuela unos días estas embarcaciones, e inclusive una sorpresa que nos podríamos llevar es que al señor Petro le diera también el arrebato de invitarlos a que llegaran a Cartagena, aunque no lo ha dicho, pero como anda detrás del Premio Nobel de Paz y está en Europa y está va para la Palestina a buscar lo mismo, nada de raro sería que les haga por lo menos el ofrecimiento de que lleguen a las costas colombianas con el fin de desafiar a Estados Unidos. O sea, sí tienen otros espacios donde llegar. Luis, por último le pregunto, dado que la guerra en Ucrania se sigue extendiendo, que Estados Unidos se muestra ampliamente como un aliado de Ucrania, ¿tendremos que acostumbrarnos a este tipo de presencias rusias o esto, como usted dice, estas provocaciones de Rusia cerca de los Estados Unidos? ¿Esta visita de armamento, barcos y demás en Cuba o alguna otra forma serán más comunes en los próximos meses? Claro que sí, Iván, porque es que en la guerra, en la estrategia, eso se llama o reconocimiento en fuerza o amenaza del uso de la fuerza, depende quien lo mire y quien lo analice. Y como están en esa situación de Ucrania, está el problema tan latente en el Medio Oriente, está el problema persistente en el canal de Taiwán, en los límites de Taiwán con China. Esto es coordinado perfectamente entre el Kremlin y Pekín. Entonces, desafortunadamente sí se van a presentar situaciones diferentes, constantes de este mismo estilo, y también se verán acciones de Ucrania dentro del territorio ruso que pondrán cada vez más en vilo la paz del mundo. Luis, gracias por estar con nosotros como siempre. Es un placer tenernos con nosotros aquí en Mirador Mundial. Era Luis Villamarín, experto en geopolítica, que nos ha acompañado.